Gloria a Cristo. ¿Cómo llama el título de la predicación hoy, hermanos? Las tres cruces. Sí, ¿saben que hubo tres cruces? Coloquemos la fotico primera, Camilo, por favor. ¿Se acuerdan de las tres cruces que dice la Escritura? Donde allí posiblemente, no sé, ¿cierto? Si habrá sido de esa manera, de pronto que habría una que sobresaliera, o sea, la de Cristo fuera más alta, o las otras más altas que la de Cristo. Uno de esa parte, pues la verdad no se describe en la Escritura, ¿cierto? Pero saben que allí hay un gran tesoro también en cuanto a lo que en el proceso de nosotros como cristianos, bíblicamente, la Biblia en el Antiguo Testamento llamaba desierto. Muchos tratamos o desciframos la palabra trato para hablar también de lo que son desiertos, pruebas, le llamamos otros también. Pero a partir de Cristo como que no se menciona desierto en la palabra, sino que se menciona la palabra cruz, ¿sí? La palabra cruz, cada uno lleve su propia cruz. Y síganme, ustedes recuerdan esa palabra de parte del Señor, ¿sí? Y recuerdan de pronto algunos las frases célebres de las abuelitas, ¿no? ¿Saben cómo decían las abuelitas, perdón? ¿Cierto? Ellas decían, a mí me tocó cargar con esta cruz. ¿Y cuál era la cruz en el caso de ella en ocasiones? El esposo, por decir algo, vea, me tocó cargar con esta cruz, ¿sí? Entonces vamos a mirar hoy enseñanza que hay en cuanto a esta parte. Y es que literalmente la cruz como tal, las pruebas, los desiertos, las dificultades y los problemas son para todo el mundo. ¿O hay alguien en esta tierra que no tenga problemas normalmente? ¿Sí? Algunos tenemos la suerte, la bendición de parte de Dios más bien, ¿cierto? Para que desde que nacemos, como dice por allá el dicho, hay unos que nacen con estrella, ¿cierto? Pero hay otros que nacen estrellados, ¿sí? Hay unos que nacen con estrella y hay otros que nacen estrellados. Usted posiblemente, como yo, no escogió el lugar donde nacer, ni la familia donde nacer, ni los padres de pronto que escogió, que Dios escogió para usted, pero créanme que Dios en todo tiene propósito, ¿sí? Y Dios no se equivocó. ¿Cuántos creen que Dios no se equivocó a colocarlo a usted en la familia que está? A ninguno. Mire, Dios con todos tiene propósito, ¿sí? Pero pues hay gente que le ha tocado duro, ¿cierto? Hay gente que le ha tocado duro en su proceso. Hay niños, por ejemplo, Josué en el momento no ha podido ser disfrutado por sus padres porque lo tienen en el hospital todavía, allí haciéndole estudios, a ver por qué no está saturando bien todavía. Pero creemos que Dios da la victoria en medio de esta circunstancia para Josué, para Alejandro, para Alejandra allá en Chile, ¿cierto? Y también sabemos, como en el caso, por ejemplo, de la nietita de nosotros, a ella le tocó más o menos 6, 8 meses en el hospital. Imagínense en ese trato, ¿cierto? Digamos, la niña podrá decir, yo no me acuerdo de nada de eso, pero lo padeció porque le colocaban agujas, la chuzaban, le sacaban sangre y toda esta cuestión. Y a uno como padre, pues hay veces le duele más que al propio niño, ¿cierto? Cuando están haciendo eso con el niño de uno o con la niña, y uno eso le duele, uno quisiera colocar su mano y no, a mí, no a él o no a ella. Pero pues lastimosamente esa es una ley de la vida, ¿sí? Entonces, gloria al Señor. Vámonos para Lucas 9:23. Lucas 9:23, por favor, de la Escritura. Lucas 9:23. Y dice el Señor, la palabra de Dios de la siguiente manera, Lucas 9:23, y decía a algunos, ¿qué dice la Escritura? Y decía a todos, o sea que esta palabra es ¿para quién? Para todos los que estaban ahí al lado del Señor, para todos los que estaban escuchando, que es un simbolismo de lo que hoy sería para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando viene Jesús, Él dice, y decía a todos, dice la Escritura por el Espíritu Santo. Si alguno, mire lo que está diciendo, le decía a todos, pero les decía, si alguno, ¿sí? Le estaba dando una razón a todos y les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, voluntario. Ahí de entrada el Señor le está diciendo a la persona, esto es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto?
cada día y sígame. Miren, aquí hay unos tesoros impresionantes en lo que es, por ejemplo, de entrada, tengo que decirle que aquí el Señor nos está dando pan y seco, pan y comida, ¿cómo se dice? Pan y seco, bueno, sopa y seco, acerca de lo que es el discipulado. Aquí está resumido lo que es el discipulado verdadero y radical. En esta frase, en esto que dijo aquí el Señor, se resume el discipulado para su vida y para mi vida. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Y sígame. ¿Qué haría hoy una persona común y corriente que está, por decir algo, ofreciendo un producto, ofreciendo la venta de algo? Lo primero que le diría a la gente es, venga, sígame, ¿cierto? Sígame los buenos, sígame. Y usted ve aquí el resultado, sígame, como resultado ¿a qué? A voluntad de querer seguir al Señor, de negarse y de tomar su cruz. Lo voy a decir en otras palabras. Si el Señor fuera vendedor, si ahí Él fuera un vendedor, literalmente no daría buen resultado como vendedor. Porque le está diciendo a la gente, mire, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que si Él está vendiendo allí, como decir, como si estuviera vendiendo un producto, Él está diciendo, vea, esto le va a salir caro, esto va a traer dificultades a su vida. Pero sígame. ¿Usted se le apuntaría a un tipo de ofrecimiento de esos en la calle? ¿Sí? Venga, ¿usted quiere ser mi seguidor? Entonces usted va a tener que pagar por seguirme, usted va a tener que violentarse, usted tiene que sacrificarse para seguirme a mí. Mire, no lo haría ninguno, ¿cierto? Por eso es que uno comienza a notar que la Biblia es tan diferente en tantas cosas. Nuestro Dios es tan contrario a la cultura que traíamos, donde te ofrecen las cosas bonitas. ¿Cómo hace alguien para ofrecer un producto? Lo embellece, lo coloca sobre una presentación impecable, impresionante, luces y toda esta cuestión, y muestra las virtudes, ¿cierto? En cambio aquí el Señor le está diciendo a la gente, vea, si usted quiere este producto, ¿llamativo o no llamativo? Una cruz. ¿Será llamativa una cruz, hermanos? Para nada es llamativa una cruz, ¿sí? Y el Señor le está diciendo, vea, síganme a mí ustedes. Y por eso es tan contrario el mensaje para las personas, ¿cierto? Tan diferente y por eso la iglesia no tiene 3, 4 servicios. ¿Por qué? Porque no es llamativo, para el mundo no es llamativo Cristo, ¿sí? No es llamativo. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Vamos a comenzar a mirar. Niéguese primero. Si alguno quiere voluntariamente, usted está aquí, ¿sí? Por obra y gracia primeramente de Dios, porque a Dios le plació revelarse a su vida, ¿sí? Pero usted es libre, usted sabe que usted es libre, excepto en algunos casos donde los niños están creciendo, ¿cierto? Y usted sabe que, vea, vamos para la iglesia y el niño quisiera seguir durmiendo. ¿Pero es por qué? Porque en ellos uno tiene que irles formando el carácter de ver esto como qué, ¿sí? Sarita, verifica que quede bien la cámara porque quedó apuntando para el otro lado, eso, ¿sí? El carácter referente a qué? A un carácter acerca de, por ejemplo, ¿qué hago en la mañana que me gustaría a mí? Más, por ejemplo, que ver los niños allá afuera hablando, a mí me gustaría que ellos comenzaran a entrar. Yo sé que esto es un proceso, pero ellos tienen que comenzar a ver normal la oración y participar en la oración también debía de ser normal para ellos. Literalmente cuando los niños hacemos el ayuno están atrás, allá están por ejemplo ensayando cositas así, les digo yo venga, son media horita que ustedes van a dedicar aquí a orar y los niños vienen y oran también y les digo oren por sus familias, Dios escucha su oración. O ustedes están amañados pues con la vida que están viviendo en la casa, ¿cierto? Y que hayan dificultades y toda esta cuestión cuando Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces los niños los vamos haciendo parte también de la oración. Ellos necesitan ver esto, ¿cierto? Como algo normal, no como algo anormal, ¿sí? Entonces dice que debe ser voluntariamente. La persona que sigue a Cristo normalmente lo debe hacer voluntariamente. Ese fue
por decir algo, la estrategia que utilizó el maligno en los tiempos de Constantino, religión católica, cuando empieza la religión universal, año 313 por ahí, donde comienza a regir ahora por mandato de Constantino, decir, nosotros también somos cristianos, pero venga que el que no se bautice, lo matamos. Y comenzó la persecución. De ahí usted escucha Inquisición, usted escucha todas esas cuestiones, ¿cierto? Donde hay las cruzadas y entonces obligaban a los indiecitos aquí sin hablarles del evangelio, entonces que el que no se convirtiera al cristianismo, entonces lo acabamos. Y esa fue la forma en que se utilizó eso, y precisamente lo que hizo Constantino fue bautizar un poco de personas no convertidas, ¿sí? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que entre nosotros usted venga voluntariamente, que usted le sea revelado que de verdad apartado de Jesucristo nada podemos hacer, y que usted venga voluntariamente delante de Él. Ahora dice, voluntariamente dice, venir en pos de mí. Aquí lo que quiere decir y te aclara a toda la iglesia, tiene que ser esto claro, es en pos de Cristo que usted anda. No detrás, no en pos de un pastor, no en pos de una pastora, no en pos de un líder, no en pos de una denominación, no. Usted anda es detrás de Cristo, usted va es por Cristo, ¿sí? Esa es la esencia de la buena doctrina, de la sana doctrina. Hay gente que dice, vea, está la doctrina de los testigos, está la doctrina de los mormones, está la doctrina de los adventistas. Pero ¿qué doctrina seguimos nosotros? La bíblica, ¿sí? La doctrina bíblica. Nosotros tenemos que ir detrás de la doctrina bíblica, porque si vamos ahí, vamos seguros, ¿sí? Y por eso Jesús dice, vengan en pos de mí, de Jesucristo, que es el Señor, y es el Señor de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesucristo. Jesucristo es el Señor de esta iglesia, es el pastor suyo. Jesucristo es tu pastor, y si Él es tu pastor, nada te va a faltar, ¿sí? Nada te va a faltar. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, ¿sí? Vengan en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que le está diciendo, y por eso les decía que como ofrecimiento, es un ofrecimiento muy contrario. Porque lo que le está diciendo es, vea, usted va a tener que negarse a su vida, a sus sueños, a sus metas, a sus anhelos, a sus proyectos, a sus propósitos. Usted se va a tener que negar para seguir ¿a quién? A Jesús. O sea que literalmente usted lo que viene a hacer aquí, ¿sí? El que no venga con esa idea está errado de lugar. Pero usted a la iglesia viene es a cambiar. Usted a la iglesia viene o viene a la presencia de Dios cuando ora en secreto, cuando lee la palabra. Usted ora es para ser vaciado. ¿Sí me entienden esa parte de lo que le quiero decir? Vaciado de toda la información que haya recibido toda la vida en cuanto a doctrina, en cuanto a formas, en cuanto a cuestiones espirituales. Ujier, ¿quién está de Ujier atrás? Una señora dejó algo allí y se fue, pero no sé qué es. ¿Qué es? Ya, bien, gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios, ¿sí? Entonces, sí, porque así a veces pueden dejar una cosita que explota ahí. Gloria a Jesús. No puede ignorar las maquinaciones, dice la Biblia, ¿sí? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz. ¿Pero qué dice? Tome su cruz ¿cada cuánto? Cada día. Mire, allá hay una sugerencia, o sea, aquí hay una clave más bien de Dios para que usted pueda vencer al final, ¿sí? Para que usted pueda disfrutar el día a día, ¿sí? Sin martirizarse por el futuro. Porque hay gente que miren, están compartiendo un cafecito lo más de sabroso, se está compartiendo, no sé, allí se está compartiendo algo y están hablando de lo que viene para dentro de una semana o dentro de 2 semanas. No, que vea, que el salario, que esto y lo otro. Y la Biblia nos dice y nos enseña a decir, vivamos cada día, ¿cierto? Disfrutemos cada día trae su propio afán, ¿sí? Y no nos estemos martirizando, ¿cierto? Por esas circunstancias, esta cruz que me llegó, que me llevo, ¿cierto? Que estoy cargando, quién sabe hasta cuándo. Mire, cárguela un día a la vez. En el momento piense en qué,
no, voy a cargar esta cruz hoy voy a cargar esta cruz. Y mañana, usted dice, no, mañana se lo despacho, Señor, para allá, para arriba, lo que sea, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Pero el día de mañana diga otra vez, hoy voy a cargar esta cruz. Así es que uno logra vencer, así logra uno vencer, ¿sí? Las circunstancias, aquello que es una tentación, por decir algo para uno. Algún dolor, alguna circunstancia complicada. Si usted se pone a pensar, ¿cierto? Yo recuerdo por esa circunstancia que pasamos como familia, cuando papá se enferma. Y uno se veía y uno decía, Dios mío, este trote va a ser cada 4 días. Por ejemplo, en el caso mío me tocaba irme a quedar con mi papá por la noche, toda la noche. Uno no podía dormir literal, porque papá no podía dormir en el día y en cambio en la noche tampoco. Entonces, ¿qué sucedía? No, que se quiere voltear, que rásqueme aquí, mijo, que yo no sé qué. Y uno ahí así medio dormido, ya cansado y toda vaina. Pero uno pensaba, Dios mío, ¿y esto? ¿Sí? ¿Y esto que nos vino encima a todos como familia? Entonces, si uno se ponía a pensar en eso, tristemente, cierto, como que se estresaba un poco. Pero si uno lo llevaba más bien, hoy no voy a pensar en eso. Hoy voy a vivir lo que me toque vivir y el día que me toque, ¿sí? Lo voy a hacer, me toca ese día, ¿cierto? Ir y toda esta cuestión. Una de las claves que yo le doy a alguien cuando va a predicar, por ejemplo, y me ha dicho alguien que llegó a decirme alguna vez, no, pero a mí me da temor. Y yo le digo, por ejemplo, como vivencia personal que le pedí yo a Dios, yo le dije, Señor, que me dé temor cuando me suba a esa tarima. Yo estuve compartiendo en la iglesia donde estuve antes. Y yo recuerdo que cuando me dan la razón, cuando me dicen, venga, usted predica este próximo tal. Mira, a mí me dio temor. Pero yo le dije, Dios, ¿por qué me va a dar temor desde ahora? Si este día todavía tengo para disfrutarlo y toda esa cuestión. Y entonces le pedí a Dios que me diera la capacidad de asustarme solamente cuando iba a subir a la tarima. Y literal, así fue. Entonces, cuando voy subiendo a la tarima y veo ese poco de gente, pues me pego el susto, ¿sí? Pero estando allí, le pido, Dios, ayúdame. Y se fue el temor. Entonces es eso, o sea, vivir el momento. Cada momento trae cada día trae su propio afán. Dice, tome su cruz cada día y ahora sí como resultado, sígame, ¿sí? Ahora sí como resultado, sígame, ¿sí? Entonces, pregúntele a la persona que está a su lado, por favor, pregúntele ahí un codazo santo ahí o un pellizquito así santico, ¿sí? Y dígale, ¿en qué cruz estás? ¿En cuál de las 3 cruces tú estás? Y le voy a descifrar una gran bendición que se resume en algunas palabras dado por aquel hombre que estaba al lado de Cristo, que era uno de los ladrones. Vámonos a Lucas 23, del 32 al 43. Lucas 23 del 32 al 43. Esto lo describe Lucas. ¿Saben ustedes que Lucas es el que describe esto? Juan no lo describe, ¿sí? Juan no vio los ladrones. Nosotros tampoco los vemos, ¿cierto? Porque los ladrones cuando ya van lejos es que uno dice, mire, dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Pues por ahí dicen que Dimas y Gestas, yo no sé si está en la Biblia, o eso es algo tradicional, ¿no? Al uno le colocaron nombre de camioneta, Dimax. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¿sí? Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, ¿sí? Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vamos a cogerla con un momentico, ¿sí? Vamos a comenzar a analizar a este hombre.
Este hombre viene a representar todo tipo de persona que estando en una cruz a consecuencia de algo que ha hecho, lo que quiere es ser libre de las consecuencias. Porque él está diciendo, si tú eres el Cristo, ¿sí? Bájate de esa cruz, sálvanos, sálvate a ti, pero también a nosotros, como quien dice, yo quiero que me baje de esta cruz. ¿Y qué le está diciendo en otras palabras? Yo no quiero las consecuencias de mi pecado. Yo no quiero las consecuencias de mi pecado. Ese tipo de persona representa todo ese tipo de cruces que se llevan. ¿Por qué causas? Por causa de las cosas que se hicieron mal hechas. ¿Sí? A ver, como en el idioma que utilizaban nuestras abuelas, ¿qué decían ellas? Me tocó cargar con esta cruz. ¿Cuál cruz? Y se referían, por ejemplo, a una cruz, como decir, su esposo. Y decían, vea la belleza que me tocó. Y uno dice las abuelas. Y literalmente, ¿será que hoy no se vive así también? No hay mujeres que dicen, por ejemplo, cuando le llaman a uno y le dicen, venga, es que yo quiero una consejería. ¿Por qué? No, porque es que este esposo que tengo le gusta la rumba. Este hombre le toca, le gusta, puede ser rumbear, se me pierde cada 8 días, me llega 2 días perdido, me llega después. Y entonces eso se convirtió, en el Antiguo Testamento era desierto, pasa luego como en nuestra forma de hablar a hacer lo que es una prueba y luego se convierte en ¿qué? A partir de Jesús, una cruz, ¿sí? Una cruz para la persona. Pero cuando uno le pregunta a la persona y le dice, venga, ¿y usted dónde lo conoció? Y la señora le dice, del puente para allá, ¿sí? Ah, usted lo conoció del puente para allá. ¿Usted era cristiana? Sí, yo conocía de Cristo, pero yo me fui un día y me pegué la voladita, ¿sí? Y me fui del puente para allá y que todo, y toda esa cuestión allá. Y resulta que yo lo vi como tan atractivo y resulta que es que él estaba con otra muchacha, pero me hizo ojitos, ¿sí? Me dijo, venga, que no es para eso con usted. Y resulta que entonces, ¿qué puede hacer uno si el corazón manda? ¿Sí? Y entonces el corazón mandó y él dejó la otra muchacha y se fue con ella. Y resulta que ahorita está recogiendo, ¿sí? El fruto de una elección. Entonces la gente dice, vea esta cruz que me tocó cargar. Entonces esa no es una cruz para, eso sería una cruz por, ¿sí? Y ahí vemos en la cruz a este hombre, si usted lo quiere llevar a muchos ejemplos, la persona que dice, no hermano, estoy aburrido de este trabajo en la calle, un ejemplo que no demerita. Yo fui, por ejemplo, vigilante en una iglesia. Y yo sé que el trabajo dignifica, pero la persona comienza a decir, no hermano, es que vea, estoy barriendo, ¿cierto? En las calles me está tocando barrer y este solazo y estas circunstancias y el polvero y la gente tira basura a las calles y todo. Y le preguntan, vení, ¿vos te preocupaste alguna vez por estudiar? No, la verdad no, a mí, vea, yo le dije a mi papá cuando iba en tercero bachillerato, no, a mí esto no es lo mío, a mí no me gusta estudiar. Entonces yo me voy a dedicar a trabajar. Pero cuando comienza a ver las consecuencias de no haberse preparado, de no haber por lo menos llegado, un ejemplo, por lo menos al bachillerato, ¿cierto? Que le pudieran, digamos, como dar un trabajo en una empresa, bajo techo, en una empresa, no sé, en algún lugar, algo más cómodo. Y lo único que consiguió por ahí, ¿cierto? Fue un tipo de trabajo de acuerdo a sus estudios, porque literalmente así lo exigen las empresas. Hoy hasta inclusive para barrer, te exigen ¿qué? Bachillerato también, ¿sí? Entonces la persona ya está llevando una cruz por y no para. Eso es lo que sucedió con ese hombre en la cruz, ¿sí? Otras personas dicen, es que esta enfermedad que tengo, me tocó cargar con esta enfermedad. ¿Qué enfermedad? La mejor evangelista del mundo. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es la que hace meter la gente con Dios normalmente? ¿Qué enfermedad? El cáncer, ¿sí?
Me tocó con esta enfermedad, pero vení. ¿Y qué te dictaminaron? No, problemas de hígado graso y problemas de esto y de lo otro. ¿Y vos cómo comías? No, hermano, vea, yo para la hamburguesa era, ¿sí? Yo para el perro caliente, para las comidas grasosas, para la gaseosa. Entonces esa enfermedad se le convirtió en una cruz por causa de, ¿sí? Por no cuidarse. Él mismo la escogió. Él mismo fue el que atrajo sobre sí las consecuencias que está viviendo. Pero ¿qué sucede con este hombre en esa cruz? Bájate tú y bájame a mí también. O sea, este hombre viene a representar el tipo de persona que no quiere llevar las consecuencias. No quiere llevar las consecuencias de lo que ha hecho, ¿sí? Y que por causa de eso le está tocando vivir una circunstancia complicada, ¿sí? Vámonos para el otro lado. Vámonos para el versículo Lucas 23. Ahora leamos el 39, ¿sí? Hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro que estaba en el otro lado, ¿sí? Le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sabe qué le quiso decir? Él reconoció que este era Dios, él reconoció que este Jesús era el Hijo de Dios. Y le está diciendo: usted dentro de 5 minutos se va a encontrar con el papá de él y lo está maltratando. Usted no cae en cuenta lo que está haciendo. Usted está injuriando aún ya para encontrarse con el papá de este hombre que está al lado de nosotros y no cae en cuenta de lo que está haciendo. Mire, él reconoce primeramente, él reconoce que están ahí y ahorita lo miramos. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces ¿qué está haciendo? Que lleva otra cruz, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está reconociendo que está allí por... El otro no lo está reconociendo. El otro, la verdad, no le está sacando el cuerpo ¿a qué? No le está sacando el cuerpo al pecado, le está sacando el cuerpo a las consecuencias. Y literalmente la mayoría de nosotros, cuando pecamos, lo que más nos duele son las consecuencias, ni siquiera el pecado. Y le voy a decir por qué. Porque si de verdad nos doliera el pecado, entonces no lo cometiéramos. Pero lo que sí nos duele es las consecuencias que vamos a obtener por causa de ¿qué? De ese pecado. Entonces ya llegaríamos a un nivel más altico, como el del otro, que a la verdad reconoce y dice: a la verdad nosotros hemos pecado, nosotros nos merecemos, estamos aquí por consecuencias a lo que hicimos mal un día, ¿sí? Y eso se llama una cruz por, ¿sí? Eso sería también igual que el otro, una cruz por, ¿sí? Miren, de todas formas van a haber cruces, de todas formas van a haber tratos, van a haber desiertos, van a haber pruebas, seas cristiano o no seas cristiano. Pero para toda persona es incómoda la cruz. Para toda persona es incómoda la cruz. Para todos. Pero hay cruces que tienen propósito y hay cruces que tienen ¿qué? Consecuencias. O son por consecuencias. Hay otra cruz que viene a representar la cruz de Cristo. ¿La cruz de Cristo es por consecuencia o para? ¿Qué dicen ustedes? Para un propósito, para un propósito. Porque Jesús no fue allá por consecuencia de maldad, porque en ese lugar ¿a quién se crucificaba? A los malvados. Jesús no estuvo como malvado en ese lugar. Ya lo hemos dicho, Jesús es el único que ha sido juzgado no por hacer algo malo, sino por decir algo. Simplemente, y eso, decir la verdad. A usted y a mí nos van a juzgar un día es por lo malo que hayamos hecho. Delante de un juez una persona no va por lo bueno que haga. Una persona va delante de un juez por lo malo que hace. Eso se lo hablábamos a las jovencitas y a la mamá que le estábamos hablando en ese lugar y les decíamos del juicio. Y les decíamos: mira, es que, porque ella decía: no, yo soy buena gente.
Si te mueres, ¿para dónde te vas? Para el cielo. ¿Por qué? Porque yo soy buena gente. Mira, en un juicio, a un juicio no se llama a alguien por hacer cosas buenas. A un juicio se llama a alguien es por hacer cosas malas. Y resulta que todos somos pecadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este hombre que está allí en ese lugar? ¿Sí? Él está siendo juzgado, el uno por y el otro también por. Pero ¿por qué decimos tres cruces? Porque en estos de los lados hubo dos actitudes diferentes. Este que estaba a la derecha y el otro que estaba a la izquierda. Hubo dos actitudes diferentes. El uno reconoce que es consecuencia de lo que hizo y no quiere, ¿qué? Recibir más consecuencias. Bájame de esta cruz. ¿Para qué? Para salir corriendo. Y después de que salga corriendo, ¿qué va posiblemente a seguir haciendo? Lo mismo, pero no quiere las consecuencias, ¿sí? No quiere las consecuencias. La damita que dice, no me lo aguanto, vea, ¿sí? No quiere las consecuencias de algo que escogió un día, ¿sí? Este dolor, ¿hasta cuándo con esta enfermedad? No quiere las consecuencias de ¿qué? De haber descuidado su salud en su forma de alimentarse, ¿sí? El otro, en cambio, le dice, a la verdad no ha pecado, ¿sí? Pero nosotros justamente estamos aquí a consecuencia de nuestros pecados. Esa es una cruz también por una consecuencia, pero en la mitad está la cruz con propósito. Vamos a mirar si estaba dentro del propósito de Dios esa cruz, ¿sí? Vamos a mirar el cuadrito, Cami, allí, por favor, para que caigamos en cuenta y vayamos mientras tanto a Colosenses 1 del 19 al 20, ¿sí? Colosenses 1 del 19 al 20. Colosenses 1, 19 al 20 dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que esa cruz que le tocó a Jesucristo era una cruz que tenía un propósito. O sea que esa cruz era para. Por eso yo le preguntaba ahora, ¿cierto? O les pregunto, ¿en cuál de las tres cruces estás en este momento? Por la circunstancia que estás pasando, ¿crees que es a consecuencia de qué? ¿Será una consecuencia de algo que se ha hecho mal? ¿Será que tú te estás justificando y dices, no, yo no quiero esta cruz? Señor, yo no quiero estas consecuencias que me están pasando. Me tiré la plata jugando chontico. Me metí a prestar plata con el gota a gota y eso me tiene azotado. Y estoy aburrido, Señor, no quiero tener que pagar eso. ¿Será que eso es lo que está pasando en la vida de la persona? ¿O estará pasando lo que dice por aquí al otro y dice, a la verdad, Señor, sí, lo que estoy viviendo es a causa de las cosas que yo decidí un día? Sí, de haberle correspondido a la mirada de aquel hombre, de aquella mujer, que yo sabía que estaba mal. Sí, está mal, ahí como el tamal que van a vender ahora, está mal, sí. Está mal esa mirada que yo le respondí a aquella persona y hoy por hoy tengo estas consecuencias que me está trayendo esto. Se me dañó mi hogar. Otros dicen, Señor, ¿hasta cuándo la cruz de seguir con este hogar? Bueno, ustedes ya entienden ahí, hay gente, ¿no?, que le toca vivir esa circunstancia. Hay otro porque se le perdió su hogar. Pero, ¿en cuál de los dos lados nosotros clasificaríamos por las circunstancias que nos estén tocando vivir? ¿Sí? Entonces, ahora miramos la cruz de la mitad, la que está en la mitad. Y le tengo una buena noticia para aquel que esté pasando por una cruz de propósito. Le tengo una excelente noticia. ¿Sí? Ahora, no se desestime si usted dice, no, yo estoy en las de los lados, lo que estoy viviendo es por causa de mis acciones, de mis decisiones, de no haber consultado, de no haber preguntado, o aún me dijeron, por ejemplo, ¿cierto? Por ahí me dijeron, usted se va a meter en ese negocio y no ve como con malicia lo que están haciendo. Usted no nota que eso está muy sospechoso, ese negocio está como raro, ¿sí? Y la persona dice, no, pues yo lo hago.
y se pone a hacerlo, y por no tener en cuenta el consejo, pues tenga, ¿sí? Tenga, ¿sí? Y resulta que después el carrito le sale malo, y eso le comienza a sacar plata y toda esa cuestión por no haber escuchado el consejo de alguien que le dijo, averiguá, llévalo de pronto, ¿cierto?, a un concesionario para que te lo revisen y toda esta cuestión. Y entonces está recibiendo ahí las consecuencias, ¿sí? Pero también hay buenas noticias para aquel que está viviendo una consecuencia, ¿sí? A causa de un mal actuar, también va a haber buena noticia, ya se la doy. Pero miremos la de Jesús, cuando su circunstancia, mi amado, ¿sí?, es por causa de un propósito de Dios que tenga con usted. Voy a darle el ejemplo de lo que sería un propósito. A ver, digamos, tengo 2 hijos pequeñitos y el uno me perdió 3 materias, ¿sí?, en el colegio. Y resulta que cuando llegó, entonces yo le digo, te me quedas aquí en la casa, ¿sí? Te me quedas ahí metido estudiando y repasando. Y el otro hijo va bien en el colegio, va bien. Pero resulta que al otro día tiene una competencia. Y resulta que hay unos niños jugando en la calle y él tiene una competencia al otro día. Y ya el entrenador dijo por allá, ojo vivo, que los niños no vayan a estar por ahí ejercitando, de pronto se lesionan o algo les pasa, no, hay que cuidarse. Sí, como en las concentraciones de los equipos de fútbol, quédese quietico, que ya entrenaron lo que tenían que entrenar. Y le dice el papá al niño, te me quedas aquí en la casa. Igualmente, miren, igualmente te me quedas aquí en la casa. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con los dos? Cuando ven por la ventana a los otros niños jugando en la calle y corriendo y pateando la pelota y toda esa cuestión. ¿Será que comienzan a reírse los niños que están aquí adentro? ¿O qué comienzan a experimentar ellos al mismo tiempo? Tristeza, ¿cierto? A ellos les duele y posiblemente hasta lloran, yo quería estar jugando. Pero a uno de los dos que está llorando ahí es por causa de ¿qué? De las materias que perdió. O sea que esa cruz, como representativo de una cruz, el encierro allí, sería por causa de lo que, ¿cierto?, hizo mal hecho, que fue perder materias. ¿El otro está viviendo también una cruz o no? ¿La estaría viviendo también, encerrado en la casa? Sí. Pero ¿saben para qué es ese encierro? Para que al otro día le vaya bien. Entonces ya eso es una consecuencia, o sea, esta cruz que está siguiendo este niño, que está viviendo este niño, tiene un propósito de parte de Dios para su vida. En este caso de parte de sus papás. Tal vez con el tiempo haya una gran diferencia en que este niño, bueno, si al otro día compitió y le fue bien, pues al otro día va a caer en cuenta y va a decir, mi papá tenía razón, mire, si no me hubieran guardado allá, entonces me hubiera perdido pues de la competencia y no hubiera quedado en el lugar que mi papá quería que yo quedara, ¿sí? Entonces esa se llama una cruz, ¿por qué? Por propósito. Entonces hay cruces en la Biblia que son por propósito y hay cruces que son por consecuencia. El rey David, ya entrando pues como en la recta derecha, ya como decían, ¿cierto? El rey David comienza a vivir unas consecuencias por su pecado. Él comienza a vivir unas consecuencias por su pecado. O sea que la cruz que comienza a llevar David son por causa de ¿qué? De lo que hizo mal por allá con Betsabé, ¿sí? Y entonces, ¿qué consecuencias le trajo? Murieron 4 hijos de su descendencia. 4. ¿Por qué? Él mismo se ató. Cuando el profeta le dice, ¿qué debemos de hacer con este hombre que teniendo, sí, varias ovejitas y su vecino que era pobre y tenía una sola? Y cuando a este hombre le llegó un rico, le llegó alguien, que en ese pasaje quiere decir un mal pensamiento, ¿sí? Le llegó alguien, este hombre dice, no, quitémosle la ovejita al de allá que tiene una nomás, quitémosla, ¿sí? Y sacrifiquémosla ¿para quién? Para este que vino. ¿Qué debemos de hacer? Y el rey se para todo bravo, él estaba bravo, y él dice que pague 4 veces. 4 veces. Y 4 veces le tocó pagar a David. Murió Absalón, murieron 4 de su descendencia. 4 murieron. Esa consecuencia, esa cruz, esa causa de ¿qué? De haber hecho algo malo. Pero hay otra cruz que David carga
que no era por haber hecho algo malo, por decir algo. ¿Será que usted se sentiría muy contento si en su casa su papá es de los que lo menosprecia? Si su hermano y su hermana, todos sus hermanos lo menosprecian, ¿será que, y usted caminando correctamente, porque David cuidaba las ovejas y hacía los mandados y toda esta cuestión correctamente, pero sin entender por qué su familia, ¿qué hacía? Le aborrecía. Su papá no le tenía en cuenta ni siquiera. Su papá así como que lo menospreciaba. Lo mismo que a José, también le viene esa consecuencia, menosprecio. ¿De parte de quién? De sus hermanos. La pregunta es, ¿eso fue algo que él se ganó? ¿O normalmente es algo que se permitió de parte de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo ganó o simplemente nació en esa circunstancia? Es que nació en esa circunstancia. Sin haber hecho algo malo, comienzan los demás a ¿qué? Como a caerle encima. Y él dice, vea, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho de malo? Y entonces comienza a decir, pero ¿por qué era que me odian mis hermanos? ¿Por qué era que mi familia, mi papá me menosprecia? ¿Qué te está enseñando la escritura ahí? Que esa sería una cruz para. O sea, eso tiene un propósito. Y es ese tipo de circunstancia que usted está viviendo, que le toca vivir a usted en ocasiones, hermanos, ¿sí? Donde le toca cargar con propósitos, circunstancias, situaciones. En el caso de Jesús, a Jesús lo llevan a esa cruz habiendo hecho bien, no habiéndole hecho mal a nadie, sino portándose bien, diciendo la verdad. Y resulta que lo llevan a la cruz. O sea que allí era un propósito, había un propósito. ¿Y cuántos de ustedes en ocasiones dicen, pero por qué si yo estoy bien en la casa, por decir algo, y viene el vecino y me tira algo aquí enfrente de la casa? ¿Por qué si yo no me estoy portando mal? Entonces esa circunstancia que te toca vivir con ese vecinito, ¿eso fue algo adquirido por usted? ¿O fue simplemente porque se presentó algo y, me toca con este señor que barre o la vecina que cada que barre me deja la basura enfrente? Eso no será por un propósito, usted no se lo está ganando. Ese vecino que prende el sonido a toda hora en la noche y eso se comienza a escuchar la bulla, hermano, y no lo dejan dormir a uno. ¿Usted hizo que ese señor colocara ese volumen ese sonido a todo volumen? ¿O es algo que simplemente usted ve que está pasando? Uy, pero yo no puedo dormir por esa bulla. ¿Qué le quiero decir ahí? Que hay cosas que van a suceder y usted no es el culpable de que sucedan. Eso se convierte delante de Dios en un propósito. Aquí tenemos el ejemplo con Gabriel. La circunstancia que llevó a cabo la vida de Gabriel. ¿Qué circunstancia? Entendemos por lo que nos ha dicho Gabriel que él, al querer hacer las cosas correctamente, se gana ¿qué? Un encierro. Por querer hacer algo correctamente. Y se gana un encierro. Entonces, ¿se lo ganó Gabriel? ¿Lo hizo como para ganarse un encierro él? No, le vino un encierro. ¿Y qué propósito tenía ese encierro? Bueno, todo lo que ellos mismos han dicho, bueno, crecí en ese tiempo en dependencia de Dios. Janet, por ejemplo, comenzó a sacar lo mejor de ella. ¿Sí? Comenzó a manifestarse esa mujer guerrera, esa mujer luchadora, ¿sí? Que siempre, por lo que entiendo, ha sido, pero ahorita sí con dependencia de Dios. Con dependencia de Dios. Y a Gabriel, posiblemente allá, a ver lo que estaba pasando allá, ¿cierto? Para luego decir, y en cada una de sus oraciones, ahora, ¿a quién cree usted que Gabriel menciona? A las personas que están en ese lugar. O sea que eso tenía un propósito, ellos no lo buscaron, simplemente sucedió. Entonces, mis hermanos, una cruz, la de los propósitos. Una cruz al lado derecho, la de las consecuencias, pero sin reconocer, sí, que uno se equivocó, sino que quiere más bien no pasar las consecuencias. Y la otra cruz, la de las consecuencias, pero reconociendo que se ha fallado, ¿sí? Cuando tu circunstancia sea de la cruz del propósito, te tengo buenas noticias. Porque Jesús, ¿qué estaba cargando? ¿Qué dice la Biblia? Cada uno cargue su propia cruz. Entonces yo le hago la pregunta, entonces, ¿por qué alguien cargó la cruz de Jesús? ¿Usted sabía que alguien cargó la cruz de Jesús? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón de Cirene. ¿Y saben qué hicieron? Lo pusieron a cargar esa cruz.
Allí hay una enseñanza. ¿Qué diríamos ahí entonces? Entonces, ¿qué pasó, Jesús? ¿No era usted el que tenía que cargar su cruz? Y la enseñanza es que en ese camino de la cruz, de los propósitos, Dios va a colocar gente a tu lado para que te ayude a salir de eso que estás experimentando. Dios va a colocar gente. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dios va a colocar gente. ¿Para qué? Para que logres pasar, ¿sí? Y en esa cruz, en esa circunstancia que te está tocando pasar, ¿sí? Tú puedas salir adelante. Vamos a mirar, por ejemplo, casos como ¿quiénes? Ahí está, tenemos a un José. ¿A quién le colocó en el camino Dios a José para que pudiera salir de esa consecuencia por algo que él no había hecho? O sea, estaba haciendo lo correcto. Una mujer se le quiere pues como ofrecer a tal punto pues que quería prácticamente violarlo. Y él por hacer las cosas correctamente va a parar a la cárcel. Y entonces estaba cargando una cruz. Es más, ya había recibido una bendición porque Putifar, ¿sí?, lo coloca como ¿qué? Como administrador de la casa. Y parece que estaba contento y posiblemente José estaba viviendo una esclavitud pues aceptable, digamos con algunos privilegios. Pero resulta que luego es llevado a la cárcel dentro de un propósito de Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucede con José en la cárcel? ¿A quién mandó Dios para que él saliera de esa cárcel luego? ¿A quién? Al copero. Al copero. Llega un día ya ese copero, y ese copero luego, cuando José le descifra los sueños al panadero y al copero, ese copero es el que luego intercede por él delante de Faraón y le dice: allá hay un muchacho que descifra los sueños, ese hombre tiene el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó con José? Sale de ese trato en el que estaba, sale de cargar esa cruz que estaba cargando, y sale ¿a qué? A reinar, ¿sí? Sale a reinar. A David, ¿qué ayuda le envía el Señor para que le ayude a cargar esa cruz que estaba llevando? ¿Ustedes a quién dirían en la vida de David? ¿Quién fue alguien que fue una mano ayudadora, una mano benéfica, una mano que le trajo apoyo a David? ¿Quién? Jonatán. Dios coloca a un muchacho que paradójicamente su papá era el rey. Y este hombre dice: no, yo reconozco que tú eres el rey, yo reconozco que Dios te llamó fue a vos. Yo estoy aquí para servirte. Es más, lo salvó de la muerte. Porque si ustedes caen en cuenta, ¿sí?, qué estaba pasando o qué iba a pasar con David si se hubiera quedado. ¿Qué hubiera pasado con David? Hubiera muerto, lo hubieran matado. Saúl estaba lleno de ira contra David. Pero Jonatán le dice: no, hermano, vea, si yo tiro la flecha larga, quiere decir váyase porque mi papá está enceguecido y lo quiere matar. O sea que Dios va a colocar personas cuando tú andes en un propósito, como Simón de Cirene, que dijo y estuvo allí y le ayudó a cargar esa cruz a Jesús. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y cuando una persona anda en la cruz del propósito, cuando alguna persona está pasando por dificultades, por circunstancias que dice: pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué se me vinieron todas al mismo tiempo? ¿Por qué esta circunstancia por la que estoy pasando? Créame que de parte de Dios viene alguien, viene algo o viene alguna circunstancia que Dios va a enviar para ayudarte a cargar esa cruz, para que se acabe ese dolor, para que de un momento a otro todo comience a cambiar nuevamente, porque esa cruz tenía un propósito, mi amado, tenía un propósito en tu vida. Y Dios necesita que a través de esa cruz el carácter de Cristo tenga que ser formado en nosotros. Pedro el pescador, ¿sí? Pedro siendo pescador. Y Dios le dice: venga, usted está cargando una cruz. ¿Será que la pesca era fácil o algo así? De pronto uno piensa, ¿cierto? Porque hubo momentos donde dice: no pescamos nada en toda la noche. Pero Dios le dice: voy a cambiar tu propósito. Voy a cambiarte la cruz que tienes de dolor por una cruz de propósito, ¿sí? Miren, a todos estos personajes de la Biblia que estuvieron, por ejemplo Moisés recibió una cruz a consecuencia de algo que hizo malo. ¿Qué hizo Moisés?
malo. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio porque quiso hacer justicia a su manera y le tocó la cruz de irse a cuidar ovejas 40 años en el desierto. Y imagínense por un momento la circunstancia de Moisés en el desierto, ¿sí? Cuidando ovejas 40 años en esos calores. Pero, ¿qué pasa con Moisés? Dios, vemos a Moisés quejándose en el desierto. En algún pasaje lo vemos quejándose. Vemos a David quejándose porque le tocaba cuidar y porque el rey Saúl iba contra él. Vemos a David quejándose. Vemos a Daniel quejándose también, ¿cierto? Porque le estaba tocando lo que le estaba tocando allá de persecución y todo eso. Lo vemos quejándose. Vemos a alguno de estos personajes bíblicos que llegaron a ser grandes en la Biblia quejándose. A José lo vemos quejándose. ¿Saben qué te enseña eso? Y en el caso específico de Moisés, que aunque hayan cruces por causa de consecuencias, porque él como mató a un egipcio, le tocó salir corriendo, hizo algo malo y le tocó salir corriendo. Mire, si usted lleva dignamente esa cruz de la consecuencia por una mala decisión en un momento determinado, o por algo que pasó, o que usted llegó a Cristo por decir algo y sin conocer la otra persona. Aquí tenemos un caso muy marcado de alguien que llegó a Cristo y hemos conocido su testimonio, y la persona que en el caso cierto su esposo le prohibía prácticamente venir a la iglesia, le prohibía las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, lo de congregarse, lo de ir a ayunar, lo de ir a buscar, lo de ir a servir a Dios, se lo prohibía. Pero la persona en su sabiduría, la persona en la guianza que Dios le dio, lo que menos hizo fue quejarse de ese esposo. ¿Y qué hizo? Comenzó a clamarle a Dios, comenzó a pedirle a Dios y a dignificar, ¿sí? Dignificar el arrepentimiento. Este hombre que está al lado de la cruz de Jesús le dice: nosotros a la verdad hemos hecho lo malo y nos merecemos esto. Y mire, este hombre al dignificar su circunstancia, ahora le dice: Señor, acuérdate de mí. Tan solo le pidió un recuerdo, pero el Señor Jesucristo no le dijo: bueno, me voy a acordar. El Señor le dijo: no, usted de los míos. Con esa actitud, usted se va conmigo, mijo. Usted se va conmigo, porque yo lo quiero es tener conmigo, ¿sí? A las personas que tengan esa actitud, me voy a quejar, me voy a quejar, me voy a quejar, me voy a quejar, me voy a quejar. A toda hora me voy a quejar. ¿Usted cree que eso dignifica, hermanos? No. Eso que era una cruz de consecuencias, ¿saben qué lo convierte el Señor? En una cruz de propósito. Bien, que aunque estás pasando por esta circunstancia, pero sigues orando y sigues hablando de tu hijo como una bendición. Mi hijo es una bendición aunque ande en las calles. Mi hijo es una bendición aunque esté haciendo lo que esté haciendo. Pero él es un siervo de Dios, Señor. Yo creo que mi hijo va a llegar donde tú dices que va a llegar. Yo creo que tú cumplirás tu propósito en mi familia. Mi esposo, mi esposa van a ser tremendos siervos de Dios. No importa esta circunstancia económica por la que estamos pasando. Te glorificaré, Señor, en todo tiempo. Te voy a exaltar en todo tiempo. Señor, son consecuencias de mis malos actos, de mis malas decisiones, de no haber pedido un consejo a tiempo, de no haber escuchado, de no haber tenido en cuenta a mi esposo, por ejemplo, para pedirle, o a mi esposa también para consultarle acerca de una circunstancia. Pero Señor, yo te pido por favor que me ayudes, no puedo solo. Y Dios te convierte esa cruz de consecuencias, te las va a convertir en cruz de propósito. Cruz de propósito. Por eso mire en la Biblia a estos personajes. Moisés cuidaba ovejas. ¿Cruz de qué? De consecuencias. Pero Dios lo convierte en libertador. Porque a través de qué? De esa circunstancia, cuidando ovejas en el desierto. ¿No le parece por ahí tan parecidito al rey David? Cuidando ovejas en el desierto. Uy, pero no me tienen en cuenta en la casa. Pero voy a dignificar mi posición. Así me toque lavar platos en un restaurante. Así me toque en el momento barrer calles. Así me toque en el momento estar haciendo cosas que yo digo, no es lo mío. Yo debía estar en otro lugar. Pero mientras esté aquí lo voy a hacer como para el Señor. Dígale o pregúntele a José si no fue eso lo que él hizo.
que siendo esclavo era el mejor de los esclavos, que siendo trabajador o estando en la cárcel, llegó a ser el mejor de los que estaban encarcelados, y por eso le dicen, no, venga, administre este lugar. Me tocó vender estas cositas, vea, me toca vender puerta a puerta, voy a dignificar esa labor que me está tocando a causa de las consecuencias de no haber estudiado como debía de haber estudiado, de no haber sido disciplinado como llegué de pronto a los caminos del Señor, pero voy a dignificarlo, voy a vender puerta a puerta y mi lenguaje va a ser precioso delante de las personas y van a notar una diferencia en mí porque lo voy a hacer con altura, porque reconozco mi error, pero voy a hacer las cosas, ya que estoy en esto, entonces lo voy a hacer bien hecho. Que Dios va a hacer la obra para que eso se convierta en la plataforma para llevarme al propósito que Dios quería. Moisés en el desierto. Y Dios dice, no, este es libertador, porque no se me quejó. Job, ¿sí? No encontró en Dios despropósito alguno, sino que Dios dijo, no, lo voy a exaltar. ¿Por qué? Porque llevó con dignidad el momento de sufrimiento y no se quejó de mí. Y no me mal habló, no me trató mal como Dios, como su Dios. Pero ¿cuántas personas comienzan? ¿Y dónde estás? Mire, yo lo hice. Yo cuando empecé en el cristianismo, yo tiré esa bicicleta al piso y le dije, oh, ¿y ahora? ¿Quién por ahí? Y yo le dije, Señor, no, que usted está conmigo, ¿por qué me está tocando vivir esto que estoy viviendo? ¿Y saben para qué era eso? Para que yo me diera cuenta qué es lo que había en mi corazón. Porque así lo dice la Biblia, te llevaré al desierto y te mostraré lo que hay en tu corazón. Pero cuando vamos pasitos adelante y decimos, otro desierto, otra vez, otra cruz, pues esta no la voy a vivir como la viví por allá. Te adoraré, Señor, en todo tiempo. Exaltaré tu nombre, venga lo que se venga. Te glorificaré, te exaltaré y te alabaré. Y Dios dice, se está formando el aroma de mi Hijo en él. Ahora siento un perfume de Cristo. De Cristo. Cuando vemos a Jesucristo diciéndole, solo hay una parte donde le dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en ningún momento le dice, usted como que está injusto, vea, usted como que me la hizo, ¿no? Esta no era para mí, yo no me esperaba esta de usted. No, mis hermanos, él sabía que ese era su propósito. Y por eso hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo estás llevando tu cruz? David rechazado, pero siempre mostró sujeción ¿a quién? A la autoridad. ¿Dónde ve usted a David viendo los errores que habían en Saúl? ¿Dónde ve usted a David hablando mal de Saúl? ¿Dónde? Y nosotros queremos servirle a Dios, y queremos que Dios nos utilice con poder y gloria, pero no hemos cortado todavía con el mal hablar, por ejemplo, del hermanito, del que está en autoridad allí en la iglesia, del guía de tu grupo, del que dirige tu grupo. No, esa persona yo no sé qué hace ahí, yo no sé para qué la pusieron ahí, ¿sí? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Por qué tenía que poner esa persona? Para formar tu carácter de siervo, para formar mi carácter de siervo y comenzar a entender que lo que tengo es que orar por la autoridad que Dios me colocó a mí, pedirle a Dios para que lo guíe, porque todos somos seres humanos y cometemos errores, cometemos fallas, ¿sí? Y simplemente Dios va a permitir que las veamos, ¿para qué? Para medir nuestra sujeción, para medir nuestro sometimiento. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David decía, este rey, mire cómo me tiene, pero nunca habló mal de él. Y luego viene Jesús y dice, ¿y yo por qué tengo que pagar por esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto por esta gente? Pero nunca mal habló del Padre, nunca, ¿sí? Mis hermanos, no espere que las cosas, por último, un día a la vez, ¿sí? En ese pasaje que estábamos leyendo desde el principio. Un día a la vez. Mi hermano, haga de esa cruz una cruz de propósito, de esa cruz del sufrimiento, de una consecuencia. Y no se martirice con esto de que, esto me va a tocar quién sabe cuántos años. No, mire, vívalo un día a la vez. Así como yo le hablo a los muchachos, por ejemplo, les hablaba en la fundación cuando ellos tenían esa lucha de la droga. Y yo les decía, mira,
Propone en tu corazón, hoy me voy a guardar para Dios. Hoy. Lucha por hoy. No te pongas a pensar, no, yo cómo voy a salir de esto. No. Hoy no más. ¿Sí? Así fue una de las formas que yo estoy venciendo. ¿Sí? La cuestión está de la pornografía. Y es que me propongo un día a la vez. Este día, Señor, me guardo para ti. Este día voy a estar guardadito para ti. Y me propongo ese día y vencí por la noche. Y digo, ay, gloria al Señor. Y al otro día, ¿qué sucede? Señor, hoy me voy a guardar para ti. Y otra vez, y vamos venciendo. ¿Sí? Haga de ese propósito, de esa carga que usted ve, de esa circunstancia contraria, de esa situación de enfermedad, de esa situación de ese esposo, de esa esposa, de ese carácter difícil que tiene a su alrededor o usted mismo. Vénsalo un día a la vez. Dígase a sí mismo, hoy me propongo vencerme en esta área que tengo dificultad. Hoy voy a hacer fuerza, ¿para qué? Para que por el Espíritu de Dios yo pueda vencer esa tentación, esa forma, ese carácter, esa forma de hablar duro, por ejemplo, que puede haber en la persona, en mi vida, por ejemplo. ¿Sí? Que Dios me viene ayudando, porque sé que se va cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué es, hermanos? Un día a la vez, tome su propia cruz y convierta la hora en una cruz de propósito. Ahora, no espere, ¿cierto? Y sígame. Cuando dice sígame, lo que le está diciendo la Biblia es, hermano, siga a Jesús. Ahora, si tu argumento es, no, cuando deje de pronto de trabajar, ahí sí, o cuando deje de estudiar, ahí sí le voy a servir a Dios. Cuando no tenga tanta tarea, voy a seguir a Dios. Hermano, enséñese a valorar lo que es importante y no lo urgente, primeramente. Enséñele a sus hijos a valorar lo que es importante y no lo urgente. El estudio es urgente, pero no es de la misma importancia, jamás será de la misma importancia que tiene servir a Dios, seguir a Dios y servir a Dios. El mero aire que usted está respirando es porque a Dios le place dárselo. Y hay personas que dicen, Señor, espéreme, que después le sigo. Señor, espéreme, que después le sirvo. No están entendiendo lo que están diciendo. Sobreesfuércese. Ninguno de estos que Dios llamó estaba desempleado. Ninguno. Todos estaban muy ocupados. Pero de verdad, cuando una persona ama a Dios en su corazón, mire, así esté ocupado, se esfuerza por hacer lo que le toque hacer. Pero el tiempo que es de Dios se lo dedica a Dios. Aquellas personas que cambian un ministerio, ¿por qué no? Porque es que me tocó trabajar, porque tengo que trabajar. Piénselo 2 veces, porque usted está rechazando, es el llamado de Dios. Está llamándolo el dueño del cielo y de la tierra, es el que lo está llamando a usted. Y si la persona dice, no, primero mi trabajo, ¿sí? No, hay que trabajar, pero estoy seguro que si en su corazón está primero servir a Dios, Dios mismo le va a acomodar su trabajo. O le va a dar el trabajo que usted necesite, y yo conozco testimonio de eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted le pueda servir a Dios. Porque, hermano, haga riquezas allá arriba en el cielo. Mire, esto es pasajero. Esto es como decir un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo compara el Señor? Como la hierba que hoy está y mañana no. Los que tenemos aquí más de 40 años sabemos cómo se está pasando el tiempo. O dígame si hace 8 días no estábamos por allá y mírenos aquí ahora. ¿Y qué pasó entre el domingo pasado y este domingo? ¿Se le hizo largo? ¿O no le parece que ha sido así? Se está pasando el tiempo y hay gente que está dejando de hacer riquezas arriba por pararle muchas bolas a las cosas que hay que hacer aquí. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tesoros que usted haga allá arriba, nadie se los va a quitar. Lo que haga aquí, casa, carro, finca, beca, lo que consiga aquí se va a quedar y va a ser pasado por fuego un día. Pero lo que usted haga para el Señor, con esto no le estoy diciendo, vuelvo y le repito, no trabaje, no. Le estoy diciendo, no estudie, no. Le estoy diciendo, si le dejaron estudios, si le dejaron tareas, si tiene trabajos en la universidad, en el colegio o en la escuela, entonces esfuércese y trasnóchese. Pero no cambie, no negocie con lo de Dios. No negocie con lo de Dios. Porque le va a salir mal.
Porque Dios mismo después coloca cargas, permite cargas. ¿Para qué? Para que la persona tenga que buscarlo a Él por el amor que por el amor que le tiene. Se lo termino diciendo con una frase que yo tengo aquí, ¿sí? Vamos a ver si la encuentro. La iglesia verdadera no va en búsqueda de la felicidad momentánea, va en búsqueda de la felicidad eterna. Dios no es temporal ni terrenal. Por ello, si a Él le toca dañar tus planes de felicidad temporal, no dudará ni un segundo a causa de que te quiere ver eternamente feliz. Hay gente que dice, prefiero este trabajo, prefiero este título, prefiero esto y lo otro, que es momentáneo y terrenal. Y Dios mismo permite, aquí hay gente, que lo voy a decir, hay gente que está aquí en la iglesia por los problemas que tiene. Y eso nos pasa a todos. Yo fui a una iglesia por los problemas que tenía. ¿Y sabe por qué Dios los convierte y se los deja a la persona? En ocasiones, porque sabe que si